pues vamos a dar comienzo al seminario, que hoy tenemos con nosotros al doctor Rubén Martínez Barricarte, que trabaja como profesor e investigador en la Universidad Vanderbilt en Nashville, Tennessee, donde ahora mismo son las 3 de la mañana, ¿no, Rubén? Sí, Sí, así que bueno, pues en esta ocasión darte gracias doblemente pues por haber aceptado nuestra invitación para participar en este seminario del IDIPAD y aún a sabiendas de que ibas a tener que conectarte a estas horas tan intempestivas. Rubén es biólogo por la Universidad de Navarra y se vino a Madrid para hacer su tesis doctoral en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC y la hizo sobre el sistema del complemento y a lo largo de los años que estuvo, consiguió identificar y caracterizar a distintos niveles pues, distintas mutaciones de genes del complemento en pacientes de enfermedades renales raras que nosotros estudiamos también aquí en nuestro grupo IDIPAD del complemento y de hecho en algunos de sus primeros artículos pues también participamos. Y una vez que terminó, hace 10 años ya, se fue de un salto y se marchó a la Universidad Rockefeller de Nueva York. Dejó el complemento, pero no el sistema inmune, y se incorporó pues, en un laboratorio para estudiar inmunodeficiencias primarias junto al archiconocido y reconocido Jean-Laurent Casanova. Y Rubén se centró sobre todo en las inmunodeficiencias primarias relacionadas con infecciones por micobacterias. Y desde el año pasado, pues se alejó un poquito más de su Pamplona natal y ahora pues está en Nashville y en la Universidad Vanderbilt, donde es profesor y también ya tiene un laboratorio. Y bueno, pues yo creo que el título que él ha elegido para su seminario pues refleja muy bien el gran bagaje experimental que tiene Rubén y que le permite pues abordar estos problemas de las inmunodeficiencias primarias tanto a nivel de identificación como de caracterización de mecanismos patogénicos pues de distintas formas. Y bueno, pues antes de darle paso, simplemente recordaros que podéis ir escribiendo en el chat las preguntas o las dudas, los comentarios que queráis hacer y luego los leeremos al final. Y recordaros también que, bueno, os fijéis que tenéis vuestros micrófonos silenciados durante la charla. Y bueno, pues yo también voy a silenciar el mío y cuando quieras, Rubén, bienvenido y gracias. vale, a ver. Vale, podéis ver la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Bueno, pues nada, muchas gracias Pilar por la presentación y por la invitación para venir virtualmente aquí. Espero que la próxima vez podamos vernos en persona en vez de por Zoom. Eh, lo que os voy a contar hoy es una mezcla un poco del último proyecto que trabajé de Sí, postdoc, que es acerca de enfermedades por micobacteria, y a partir de ahí ya os contaré otra historia que la empecé a trabajar con ella cuando estaba de postdoc, pero me la he llevado y estamos ahora viendo a ver si apañamos como una mutación en un gen específico causa la enfermedad. Bueno, a ver, a ver. La pregunta que a mí me interesa es una que durante el último año y medio, casi dos, ha sido bastante dolorosa, que es porque un grupo de individuos, normalmente niños, se les expone a determinado patógeno, solo una pequeña fracción de ellos desarrolla enfermedad severa. Esta cuestión es una de las cuestiones más antiguas en el campo de las enfermedades infecciosas y durante los últimos años se ha abordado desde el punto de vista de la genética humana bajo la hipótesis de que estos individuos tienen una inmunodeficiencia primaria no diagnosticada que está causada por un error de inmunidad innata. Lo que esto significa básicamente es que estos individuos tienen una mutación en un gen del sistema inmune y esta mutación les predispone a enfermedad por este tipo específico de patógenos, pero no en su conjunto por una cantidad, por más de un patógeno. Entonces, lo que mi laboratorio hace, nosotros identificamos este tipo de pacientes con una selectividad dada a un tipo de patógeno específico
usamos una combinación de métodos genómicos, tanto secuenciación de exoma para identificar mutaciones, así como secuenciación de genoma a baja cobertura para identificar cambios en el número de copias. Y lo más importante y en lo que más tiempo pasamos es caracterizando estas mutaciones para intentar saber o para intentar entender cómo una mutación en un gen específico causa determinada enfermedad. Desde el punto de vista médico, este trabajo ayuda a poder dar diagnóstico genético, así como consejería genética. Y desde el punto de vista biológico, dado que lo que solemos encontrar son lo que llamamos knockouts humanos, pues eso nos permite ver cuál es la función crítica y no redundante de determinadas vías de señalización, células inmunes y demás en el sistema inmune. Además, entender estas funciones nos ayuda a diseñar drogas para tratar determinadas enfermedades que afectan a un número de pacientes mayor que las enfermedades raras con las que normalmente trabajamos. No sé por qué me pasa para adelante. Vale. Una de las enfermedades infecciosas con las que la gente está más fascinada y con las que la gente ha trabajado más son las enfermedades por micobacteria. Como sabéis, hay 3 enfermedades por micobacteria endémicas. Una es la tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis, la lepra por Mycobacterium lepre y la úlcera de Buruli por Mycobacterium ulcerans. La tuberculosis se considera como la enfermedad infecciosa que más gente ha matado en la historia de la humanidad. Es un poco dramático, pero bueno. Y se considera que cada año hay 10 millones nuevos de casos de tuberculosis. Sin embargo, si consideramos que se supone que un tercio de la población mundial se expone cada año a Mycobacterium tuberculosis, el hecho de que solo, entre comillas, solo haya 10 millones de casos nuevos de tuberculosis cada año, sugiere que efectivamente exposición a Mycobacterium tuberculosis es necesaria, pero también necesitas un sistema inmune permisivo en el huésped para desarrollar la enfermedad. Una primera forma para entender la patogénesis de Mycobacterium tuberculosis fue estudiar una enfermedad que se llama Mendelian Susceptibility to Mycobacterial Disease, susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacteria, a la cual me referiré durante esta charla como MSMD. Los pacientes con MSMD están totalmente sanos en el sentido de que pueden lidiar perfectamente bien con virus, parásitos, hongos y demás patógenos. Sin embargo, en cuanto entran en contacto con micobacterias poco patogénicas, como micobacterias ambientales, que todos los que estáis presentes en esta charla habéis estado en contacto con ella alguna vez, o bien, por ejemplo, en el caso de este niño, la vacuna de la BCG, que creo que se dejó de poner en España hace como 40 años, pero que es una micobacteria atenuada que se usa como vacuna contra la tuberculosis. Pues en el caso de estos pacientes desarrollan enfermedad muy severa por micobacterias que el resto de la gente estamos totalmente, nuestro sistema inmune funciona bien y no desarrollamos ninguna enfermedad. El, el estudio genético de esta enfermedad ha descubierto, esta tabla está un poco no está actualizada del todo, pero se han descubierto mutaciones en 17 genes que llevan a alrededor de 35 enfermedades genéticas distintas cuando se tiene en cuenta el número el modo de herencia, el tipo de defecto, así como si afecta a la expresión de la proteína o no. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad genética, hay una gran homogeneidad a nivel de vía de señalización, ya que todas estas mutaciones afectan la vía del interferón gamma. No me voy a meter mucho en detalle en cómo funciona el sistema inmune cuando lidia con micobacteria, simplemente os diré que las células presentadoras de antígeno fagocitan las micobacterias y empiezan una comunicación con las células T en presencia de citoquinas coestimuladoras como ISG15, interleuquina 12 o interleuquina 23. En respuesta a estas células T, producen interferón gamma y el interferón gamma vuelve otra vez a las células presentadoras de antígenos, activándolas y permitiéndoles matar la micobacteria. Así que básicamente las mutaciones que causan esta enfermedad se pueden dividir en dos. Mutaciones que
impiden la producción de interferón gamma o mutaciones que impiden la señalización por interferón gamma. Y lo que estos estudios mostraron es que interferón gamma es una molécula crítica en la lucha contra micobacteria en humanos. Sin embargo, a pesar de todo esto, la mitad de los pacientes con MSMD no tienen un diagnóstico genético. Entonces, empezamos a trabajar con estas dos familias. La familia en la izquierda es una familia de Marruecos y la familia de la derecha es de Turquía. Para los que no estáis familiarizados con estos tipos de diagramas, cuadrado significa hombre, círculo mujer, una línea entre dos símbolos es matrimonio y si la línea es doble significa que estas dos personas están relacionadas. En el caso de estas dos familias, los dos padres son primos segundos. En el segundo nivel, aquí estarían las hijas y los hijos. En este caso, este triángulo y estas líneas significan que estas dos niñas son gemelas. La historia clínica de estas dos familias muestra que las dos gemelas tienen MSMD y en el caso de la familia turca, este niño también tiene MSMD. Todos los genes que se habían descrito causantes de MSMD eran wild type, así que lo que hicimos fue mandar los casos índice de las dos familias a hacer secuenciación de exoma y lo que encontramos fue una mutación en un gen que se llama Signal Peptide Peptidase Like 2A, que me referiré a él como SPPL2A. Las mutaciones que encontramos son en los sitios de splicing. La mutación que encontramos en la familia marroquí es una mutación justo después del exón 6, en la primera base antes del exón 6, y la mutación que encontramos en la familia turca es una mutación en el primer nucleótido antes del exón 14. Lo que estas mutaciones producen, en el caso de la mutación en P1 y P2, saltan el exón 6 y en el caso de la mutación en la familia turca se produce un salto del exón 14. En sistema de sobreexpresión lo que se ve es que la mutación en la primera familia impide la expresión de la proteína y la mutación en la segunda familia parece que lleva a una proteína de menor tamaño, pero la expresión es mucho más baja. Esto parece ser que es por el sistema de sobreexpresión, ya que cuando analizamos la expresión de SPPL2A en células de los pacientes no encontramos trazo de SPPL2A. Si miramos la segregación familiar, lo que podemos ver es que todos los tres pacientes son homocigotos para la mutación y los individuos que no están afectados son bien heterocigotos o wild type en el sitio de la mutación. Entonces os estaréis preguntando, ¿qué es SPPL2A? Bueno, para contestar a esa pregunta tengo que poner una imagen del libro de texto de inmunología que tuve que sacar yo también. En el retículo endoplásmico, el sistema mayor de histocompatibilidad clase 2 se forma y se forma juntando la cadena alfa, la cadena beta y la cadena en variable, que se llama CD74. Este complejo viaja a la vesícula y en las vesículas se produce una digestión proteolítica que libera sobre todo dos fragmentos. El fragmento CLIP, que permanece unido a la zona de unión del complejo de histocompatibilidad clase 2, y eso impide que haya péptidos que se unan a esta molécula antes de que esto sea necesario. Y otro fragmento, que es un fragmento de 9 kilodaltons, que se llama fragmento N-terminal de CD74. Y aquí es donde entra SPPL2A. SPPL2A corta este fragmento de 9 kilodaltons que permanece unido a la membrana. Entonces, nuestra hipótesis era, si SPPL2A no es redundante, lo que quiere decir que no hay otra proteasa en las células que lleva a cabo esta proteólisis, y si las mutaciones que hemos descrito en realidad son pérdida de función, lo que deberíamos observar es una acumulación de este fragmento en las células MHC2 positivas. Y efectivamente, cuando estudiamos EBVs, que son células inmortalizadas, células B inmortalizadas, PBMCs o fibroblastos inmortalizados de estos pacientes controles y portadores heterocigotos, lo que pudimos ver fue una gran acumulación del fragmento terminal de CD74
y aparte probamos que esta acumulación dependía de ese PPL2A, porque cuando introdujimos un alelo wild type de ese PPL2A en las células B inmortalizadas, pudimos ver cómo esta acumulación casi desaparecía del todo. También pudimos ver que los heterocigotos no muestran ningún tipo de acumulación, lo que es consistente con una forma de herencia de esta enfermedad autosómica recesiva. La importancia de la acumulación de este fragmento viene de los estudios en ratón. En el 2014 hubo 3 papers que se publicaron a la vez en Journal of Experimental Medicine, y estos papers sobre todo se centraban en la función de la acumulación de este CD74 en terminal fragment en células B. Y estos ratones lo que tenían básicamente no tenían células B. Esta acumulación era tóxica para las células B. Sin embargo, cuando estudiamos nuestro paciente tenía células B normales en tema de número, función, producción de anticuerpos específicos contra vacunas, por ejemplo, y otros epítopos de exposición común. Así que bueno, diferencias entre las dos especies. Y otra cosa que también vimos fue que esta acumulación, bueno, no nosotros, sino que esto lo vieron en ratón primero, que esta acumulación era tóxica para una población de células dendríticas que se llaman CDC2. Y esto sí que lo pudimos comprobar en humanos. Y esto es especialmente relevante en inmunidad contra micobacteria, porque de las 3, que ahora son 5 o 6, poblaciones circulantes de células dendríticas, las CDC2 son las que reconocen reconocen moléculas de patógenos como las micobacterias, y son las que producen la mayor parte de la secreción de interleuquina 12 e interleuquina 23, que es lo que luego lleva a la producción de interferón gamma, que, como os he explicado antes, es importante para la defensa contra micobacteria. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya teníamos más o menos un mecanismo que es: falta SPPL2A, se acumula el fragmento N-terminal CD74 y este fragmento es tóxico para las células dendríticas, para estas células dendríticas que producen interleuquina 12. Entonces, nuestra primera hipótesis fue, bien, pues si falta esta célula dendrítica que produce interleuquina 12, deberíamos observar una diferencia o un defecto en la vía de señalización de la interleuquina 12 e interferón gamma. Para probar esta hipótesis, lo que hicimos fue cogimos PBMCs de controles y de los pacientes, los estimulamos con BCG, que es una micobacteria, y interleuquina 12, y lo que podemos ver en los controles es que cuando mezclas los dos hay una producción de interferón gamma, y de la misma forma cuando estimulamos estas células con BCG e interferón gamma hay una producción de interleuquina 12. Sin embargo, no encontramos ninguna diferencia entre los controles y los pacientes, lo cual vamos, esperamos encontrar una diferencia, pero al final, si piensas acerca de ello y piensas lo poco frecuentes, las pocas células dendríticas que hay, pues es normal que no se den estas diferencias, ya que esta estimulación es una estimulación más a lo grande y también activaría los monocitos y otro tipo de células que también producen interferón gamma y interleuquina 12. Así que propusimos este modelo hipotético en el que las células, es un modelo en el que el defecto es mucho más localizado, de tal forma que en experimentos en los que estimulas todas las células inmunes no se va a ver ninguna diferencia. Pero bueno, lo que propusimos fue que estas células dendríticas fagocitan la micobacteria, empiezan una conexión con las células T en presencia de interleuquina 12, y estas células producen interferón gamma en una forma más localizada. Las células que seleccionamos son unas células que se llaman TH1 star, y estas células son unas células de memoria CD4 positivas, no están presentes en ratón, son específicamente humanas, y estas células se ha mostrado que son las células que producen la mayor cantidad de interferón gamma en presencia de péptidos micobacterianos. En colaboración con Federica Salusto, que antes estaba en Bellinzona y ahora está en Suiza, lo que ella hace es coge las células de memoria, CD4 de memoria, las expande y luego las pone en contacto con péptidos de distintos patógenos, y luego puede medir la capacidad de proliferar, así como la capacidad de producir interferón gamma. Lo que ella vio fue que el número de células específicas para micobacteria
en los pacientes cuando se comparaban con los controles era totalmente normal. Sin embargo, estas células parecía que no podían producir suficiente interferón gamma para luchar contra la micobacteria. Así que esto ya nos dio más o menos el mecanismo, ¿no? La falta de esta población de células dendríticas impide la diferenciación o la función de estas células TH1 star, que son las células que se sabe que son importantes en la lucha contra micobacteria en humanos, y esto es lo que causa la susceptibilidad en estos pacientes. Ya que, claro, que es difícil hacer estudios con células que no están presentes, pues aquí fuimos de vuelta al modelo de ratón infectamos el ratón con BCG. Y lo que vimos es que 3 semanas y 6 semanas después de la infección por BCG, cuando estimulábamos las células del bazo con BCG o PMA y onomicina, las células de los ratones producían mucho menos interferón gamma, lo cual es consistente con lo que habíamos visto en el paciente. Además, este es un modelo en una forma de infección que está diseñada para ver diferencias entre genotipos. Entonces, una de las cosas que vimos fue eh, cómo de grande se hace el bazo en infección, y pudimos ver que a 6 semanas los ratones knockout tenían un bazo mucho más grande, lo que corresponde a una infección activa, y lo cual se puede confirmar por el número de colony forming units que podíamos observar en el bazo. Sin embargo, uno de los revisores nos dijo que estas diferencias no eran suficientemente creíbles, ¿no? Entonces ya fuimos ya a un approach un poco más salvaje, por así decirlo. Inyectamos los ratones con tuberculosis y vimos que 200 días después de la infección todos los ratones wild type seguían vivos y todos los knockout habían muerto. De tal forma que con esto podemos concluir que la deficiencia de SPPL2A es una nueva causa de MSMD. Las células CDC2 y TH1 star son muy importantes en la lucha contra micobacteria. La deficiencia de SPPL2A en humanos no afecta a las células B, y esto lo pongo aquí porque cuando se publicaron los experimentos de ratón y antes de que publicásemos nuestro paper, hubo un par de compañías que desarrollaron inhibidores contra SPPL2A básicamente como tratamiento para linfomas de células B, pero en vista de estos resultados probablemente no va a hacer nada en las células B y puede que le cause una inmunodeficiencia secundaria a esos pacientes. SPPL2A es importante para la lucha para la homeostasis de las células dendríticas de CDC2, y SPPL2A es esencial también para la producción de interferón gamma y la lucha contra micobacteria. Así que nada, en este esquema pudimos poner ese PPL2A, también demostramos que ese PPL2A, su expresión es dependiente de IRF8, que es otra, deficiencias en IRF8 también son causa de MSMD, pero aún así la mitad de los casos de MSMD no tienen diagnóstico genético. Así que nada, ahora os voy a explicar un proyecto que empecé de postdoc y con el que seguimos trabajando para intentar descubrir una nueva causa de esta enfermedad. Y este otro proyecto empieza con este paciente, es un paciente AVAR de origen ruso. Se le puso la vacuna de la BCG a los 3 meses y desarrolló enfermedad diseminada y estuvo 3 meses en el hospital. Aparte de eso, tiene otros rasgos inmunológicos como artritis reumatoide desde los 2 años, y por alguna razón se le volvió a vacunar con la BCG a los 8 años. Y esto ya sí que fue un desastre porque desarrolló enfermedad en los huesos por la BCG, que se le tuvo que hacer intervención quirúrgica 5 veces porque empezó en el esternón, se le fue a los huesos de los brazos, a los huesos de las piernas, y bueno, al final ya cuando tuvo 16 años se le cambiaron el tratamiento a más dosis de interferón gamma intravenosa y ya parece que está bien. Como en el caso anterior, todos los genes que se habían descrito causantes de MSMD cuando tienen mutaciones eran wild type, así que hicimos secuenciación de exoma y encontramos una mutación nonsense en un gen que se llama SERPINA B1, SERPINB1. Aquí podéis ver
el wild type, un heterocigoto, y el paciente que tiene la mutación. SPPL2A es una proteína glomerular que tiene como 46 kilodaltons y es un inhibidor de proteasa suicida. La forma en la que esto funciona es cuando serpina B1 se pone en contacto con una proteasa, la proteasa corta este loop de aquí, y cuando eso ocurre, el sitio activo se da la vuelta y la cisteína en posición 344 forma un complejo con la proteasa, que lo podéis ver aquí. Y ese complejo es básicamente una unión covalente entre serpina B1 y proteasa que inhibe la proteasa permanentemente. La mutación que encontramos está en la posición 64 y produce un codón stop prematuro, por lo cual impediría la función. Y luego cuando miramos bases de datos públicas encontramos que en medio millón de controles sanos solo había otras cuatro variantes que se habían descrito en homocigosis. Y todas esas están bastante lejos del sitio activo. En cualquier caso, para poder ver si la mutación E64X es la primera forma o la única forma de deficiencia de serpina B1, hicimos estudios funcionales. La lógica es, si esta mutación, por ejemplo, que se encuentra en una persona de cada 1000, es también pérdida de función de serpina B1, esto no es muy probable, esta mutación no sería muy probable que causase la enfermedad, ya que MSMD afecta a una persona de cada 50.000. Primero miramos la expresión, vimos que nuestro mutante produce una pérdida de expresión. El plásmido que utilizamos tenía un tag en la parte C terminal y vimos que tampoco había señal, lo que quiere decir que no hay una reiniciación después del codón stop prematuro que causa la mutación. Cuando estudiamos los niveles de expresión de RNA, vimos que la mutación también tiene niveles más bajos, probablemente por el nonsense mediated mRNA decay. Entonces, aquí ya quisimos ver si la función también estaban impedidas o no. Desarrollamos un método de producción de proteína in vitro, es básicamente como una PCR para producir proteína, y pusimos esta proteína en contacto con proteínas A3 que se había descrito como inhibida por serpina B1. Entonces, básicamente lo que podéis ver aquí, por ejemplo, la proteína wild type, cuando la pones en contacto con proteínas A3, se forma este complejo de aquí. La mutación, como sabíamos, no produce proteína y las otras 4 mutaciones que habíamos encontrado en bases de datos públicas funcionan como la wild type. Este es un control negativo, que es una serpina B1 que tiene el mismo peso molecular, pero le falta el sitio activo, que eso usamos como control negativo. Así que lo que pudimos concluir de estos experimentos es que, por una parte, la mutación o este paciente es el primer caso de serpina B1, de deficiencia en serpina B1, y dado que la frecuencia de deficiencia en serpina B1 es menor que una en medio millón y que MSMD ocurre en una de cada 50.000 personas, lo que pensamos es que estos dos sucesos no están aislados, sino que están conectados, que una causa la otra. Entonces, aquí está el problema. ¿Cómo la deficiencia de serpina B1 causa MSMD? ¿Qué se sabe de serpina B1? Como os he dicho, es un inhibidor suicida. Inhibe las proteasas de forma covalente y ya esas proteasas van ese complejo va al proteasoma y se degrada. En ratón, la deficiencia de serpina B1 se había caracterizado desde principios de los 90 y lo que se había caracterizado sobre todo es que en ausencia de serpina B1, cuando los neutrófilos se activan en el contexto de infección, proteasas de los gránulos van al citoplasma. Entonces, si serpina B1 está ahí, los inhibe. Si serpina B1 no está ahí, esas proteasas producen una cascada de apoptosis que conduce a una neutropenia casi total en los ratones. Esta neutropenia causa susceptibilidad a pseudomonas, a influencia, a fibrosis quística y así como diabetes. Sin embargo, nuestro paciente tiene los neutrófilos intactos en términos de números,
le funcionan bien y aparte no tienen ninguna de estas enfermedades. Por lo cual nos hace hipotetizar que Serpina B1 en humanos tiene una función independiente de neutrófilos que es más importante que es importante para la lucha contra micobacteria. Como en el caso anterior, el primer sospechoso era el interferón gamma. Entonces lo que hicimos fue y estimulamos PBMCs del paciente y los controles con PM ionomycin y medimos la producción de interferón gamma en todos estos tipos de células distintas. Y lo que pudimos ver básicamente es que parece ser que no hay ningún defecto en la producción de interferón gamma después de esta estimulación con PMA ionomycin. Fuimos a una estimulación un poco más sutil con interleuquina 12, interleuquina 23 o estas dos citoquinas en presencia de BCG. Y igual lo que pudimos ver es eh, que el loop de entre la interleuquina 12 y el interferón gamma parece que no está afectado en este paciente, lo que supone que Serpina B1 tiene otra función distinta. Vimos estos dos papers del 95 que describían que Serpina B1, que normalmente es intracelular, puede ser secretada y funciona como una citoquina que causa la proliferación de células T. Entonces, cogimos PBMCs de controles, los estimulamos con distintas concentraciones de Serpina B1 y medimos la capacidad de estas células de proliferar. Aquí tenemos el control negativo, las células no proliferan, y en control positivo veis cómo el tinte que usamos que mide la cantidad de divisiones, pues en el control positivo, pues la mayoría de las células T proliferan. Sin embargo, Serpina B1 no causa ningún tipo de proliferación. Y cuando usamos Serpina B1 para ver si induce la producción de interferón gamma, da igual en presencia de que la pongamos que la producción de interferón gamma no se ve afectada. Tal forma que aquí concluimos que también en humanos la Serpina B1 no parece funcionar como funciona en ratón. Así que bueno, aquí nuestra hipótesis fue, vamos a ver, si Serpina B1 en ratón lo que inhibe es proteasas proapoptóticas y eso causa una deficiencia en neutrófilos, lo mismo en humanos, lo que puede pasar es que Serpina B1 es importante para la homeostasis de otros tipos de células inmunes que son más relevantes para nuestro estudio. Para responder esa pregunta usamos citometría de masas, que os voy a decir así un poco por encima de lo que es. Es básicamente la siguiente generación de citometría de flujo. Los anticuerpos están conjugados con metales, lo cual facilita mucho el análisis, ya que esto te permite usar hasta 50 anticuerpos por muestra. Te da 50 puntos por célula. No necesitan compensación y la forma en la que funciona es tiñes las células como harías como en citometría de flujo normal. Estas células se atomizan y luego se cuenta el número de iones. De tal forma que obtienes, es básicamente el tipo el tipo de información que tienes es como un single cell RNA-seq, pero solo para las proteínas que tú estás interesado. Y lo que vimos, aquí tenemos una reducción dimensional de 34, que son los marcadores que usamos, a 2. Este panel te permite ver la mayor parte de las células, las CD4, CD8, mieloides, NKs, Bs y luego las PDCs, que tienen una estructura bastante peculiar, así que se pueden separar bastante bien. Y lo que pudimos ver es que no hay deficiencias así a grosso modo en ninguna de estas poblaciones. Todas las poblaciones están presentes en el control y en el paciente. Sin embargo, cuando fuimos allá a un análisis más detallado, sobre todo usando métodos computacionales como, no sé cómo se dice esto en castellano, pero al Supervised Clustering y Machine Learning, lo que vimos fue que el paciente tiene una reducción en el número de células T, CD4 y CD8 activadas circulantes. Y aparte vimos una reducción en las células de memoria CD4. Esta reducción en Central Memory y Effector Memory parece que no es muy marcada, sin embargo, hay 3 o 4 causas genéticas de MSMD en las que la reducción es comparable y esto lleva es básicamente a la predisposición a micobacteria. Así que nada, esta es la hipótesis con la que estamos trabajando ahora. Nuestra colaboradora en Boston
publicó un paper en PNAS en el que describe, esto también es en ratón, así que igual se puede aplicar a humanos o igual no, ya iremos viendo, pero vamos, lo que describe es que la producción de la expresión de serpina B1 en unas células CD4 que producen interferón gamma y, bueno, y interleuquina 17 está regulada por el eje interleuquina 23, esta 3 y error gamma. Estas tres moléculas tienen mutaciones en MSMD, lo cual pondría todo en contexto de la enfermedad. Y cuando estas células T se activan, en ausencia de serpina B1, hay unas proteasas que no son inhibidas y esto causa un daño, de la mitocondria, lo que lleva a apoptosis y una deficiencia inmune en estos ratones. Así que ahora estamos intentando ver si este es el caso también en humanos. Tenemos células deficientes de estos tres componentes y estamos viendo cómo funciona esto en humanos. Así que espero que la próxima vez que venga tenga una respuesta para esto. Así que nada, aquí termina la parte de micobacteria y en los últimos minutos me gustaría daros un poco de, como dicen aquí, un overview de lo que, aparte de este proyecto, es lo que hace mi laboratorio. Serpina B1 en el esquema de SMSMD caerá en algún sitio por aquí, pero bueno, todavía estamos por definirlo. Entonces, bueno, lo que mi laboratorio se especializa es en el diagnóstico genético de enfermedades infecciosas y inmunodeficiencias primarias clásicas. En tema de enfermedades infecciosas, estamos reclutando pacientes con nocardiosis y con las micosis endémicas, sobre todo de América, pues por localización geográfica. Estas enfermedades tienen rasgos comunes entre sí, por ejemplo, todas son intracelulares, lo cual sugiere que los mecanismos de inmunidad también pueden ser comunes entre ambas. La primera enfermedad, que es la a la que se refería Pilar, es nocardiosis. Nocardia, desde el punto de vista evolutivo, está tan cerca con la micobacteria como te puedes imaginar, están muy cerca. Están tan cerca y son tan similares que incluso nuestro sistema inmune las ve como tal. Por ejemplo, síndrome de Chronic Granulomatous Disease, pacientes con esta enfermedad, tienen infecciones por los dos, por micobacteria y por nocardia. Y aparte de deficiencias en la interleuquina 12, también causan enfermedad en algunos casos por ambas bacterias. Estados Unidos es el único sitio en el que he encontrado que tiene epidemiología sobre esta enfermedad. Se supone que hay 1000 casos al año, lo que son 1000 casos reportados, que probablemente sean muchos más, y de esos 1000 casos, 2/3 son en pacientes inmunosuprimidos, o bien pacientes con HIV, o bien pacientes con algún tipo de inmunosupresión farmacológica. Sin embargo, 1/3 de estos pacientes están sanos, lo que quiere decir que no tienen ninguna enfermedad subyacente. Nuestra hipótesis es que estos pacientes tienen una inmunodeficiencia primaria que no se ha encontrado todavía. La forma en la que la nocardia entra en tu cuerpo es o bien por inyección y tienes nocardiosis cutánea, o bien porque la respiras y tienes enfermedad pulmonar. Desde estos primeros sitios de infección, la bacteria se puede diseminar a cualquier parte del cuerpo, pero por alguna razón que no es conocida, tiene un tropismo especial por el cerebro. Una vez hay diseminación, la mortalidad es bastante alta, la gente que se recupera tiene muchas secuelas y esto es independiente de si el paciente está inmunosuprimido o no. Entonces, para ver si en realidad esta enfermedad puede ser una inmunodeficiencia primaria, estamos reclutando pacientes. De momento tenemos 18, todos esporádicos, y lo que hemos encontrado es que en 4 de ellos hemos encontrado anticuerpos neutralizantes contra GM-CSF, lo cual es bastante interesante. Esto nos sugiere que, primero, que efectivamente la nocardia también necesita un patógeno, un huésped permisivo para poder causar enfermedad, y nos sugiere que esta molécula, GM-CSF, es importante en la lucha contra nocardia. Así que nada, hemos secuenciado el resto de los pacientes y estamos analizando los datos a ver si encontramos mutaciones en esta vía de señalización o en otras que pueden ser relevantes para la nocardia, con la idea de poder hacer diagnóstico genético o incluso proponer algún tratamiento o preventivo o más dirigido a lo que a los pacientes les puede faltar.
La otra enfermedad con la que estamos trabajando son las micosis endémicas de Estados Unidos, que son la coccidioidomycosis, histoplasmosis y blastomicosis. Tennessee está justo aquí, así que estamos en el centro para la blasto y la histo. Y estas micosis también se han encontrado algunas mutaciones que impiden la vía de interferón gamma y pertenecen al género Ascomycota. He marcado aquí las varias especies en verde porque hay una deficiencia, que es la deficiencia de CAR9, que produce predisposición a hongos justo de este filum. Entonces puede ser que algunas de estos pacientes tengan mutaciones en CAR9 también. De momento tenemos 5 pacientes con COXI y 3 pacientes con histo y estamos viendo a ver si la gente de aquí del norte de Michigan nos manda pacientes con blasto y estamos empezando a secuenciarlos. Así que más adelante más. La forma en la que estos patógenos entran en el cuerpo, este es por ejemplo el caso de blastomicosis, así es como crece blastomices en el medio ambiente. Estas bolitas de aquí son las conidias, que son las que respiras, y las conidias en los pulmones normalmente son destruidas en el momento, o si no, se convierten en gist. Y de ahí causan enfermedad pulmonar y también se pueden diseminar a cualquier sitio del cuerpo. En este caso, el tropismo sobre todo la piel, las articulaciones y también un poco el cerebro. Así que nada, en eso estamos. Y la tercera parte de lo que hacemos en el laboratorio son las inmunodeficiencias clásicas, que se caracterizan por fenotipos inmunológicos bastante graves, como por ejemplo la falta de células B, la falta de células T y demás. Estos pacientes tienen muchas enfermedades infecciosas recurrentes. Son casos que normalmente son familiares, ya que se ha probado que son bastante genéticos. Se presentan bastante pronto en la vida y tienen una mortalidad bastante alta. Probablemente el caso más famoso es David Vetter, que es el niño burbuja, ya que nació sin células T y tuvo que estar toda su vida en una burbuja con el aire controlado, la comida preprocesada, ya que su sistema inmune no podía lidiar con el mundo exterior. A pesar de que se ha trabajado con estas enfermedades como unos 30 años, todavía la mayor parte o muchos de los pacientes en muchos de los pacientes no se conoce la causa genética, así que estamos montando una red de colaboradores en bastantes sitios, sobre todo estamos expandiéndonos en Latinoamérica y estamos reclutando pacientes para hacer estudios genéticos y más o menos lo que os he estado explicando hoy. Así que nada, a pesar de que os he estado dando la chapa 40 minutos, este trabajo no es para nada, ha sido solo cosa mía, así que me gustaría agradecer a la gente de mi laboratorio. Aquí tenemos a Yarev, que es mi estudiante de doctorado, Lynn, que trabaja a tiempo parcial en mi laboratorio mientras termina la carrera, Reis, que es nuestro bioinformático, todos los colaboradores en Suiza, California, Alemania, en Nueva York, en Canadá y demás, así como obviamente el laboratorio de Jan Logan, donde estuve haciendo el postdoc, y sobre todo los médicos y los pacientes sin los cuales estos estudios no podrían haberse llevado a cabo. Y nada, muchas gracias a todos vosotros por atender, y si tenéis alguna pregunta o bien me las podéis hacer ahora o aquí tenéis formas de contactarme. Pues bueno, muchas gracias Rubén por la charla tan clarita, tan ilustrativa, de lo bien que has explicado todo. A mí no me resulta muy fácil meterme en la inmunología celular. Ya sabes que la ventaja de las proteínas de complemento es que están todas en plasma y es menos complicado analizarlas y entenderlas, por lo menos para mí. Bueno, pues me imagino que vamos a ver si Rebeca te dio las gracias. Mira, sí, aquí tiene. No sé si Rebeca tiene micrófono y quiere hablar, pues no lo sé, pero dice que muchas gracias, igual, con la sencillez, tal, una pregunta, que quiere saber tu opinión. Y allá va, los Uy, laboratorios uy, que uy. tienen, pacientes con MSMD tienen un volumen muy grande de pacientes y se han encontrado muchas mutaciones nuevas, pero la mayoría de los pacientes no tienen diagnóstico genético. ¿A qué piensas que se debe?
a que a pesar de las mejoras de detección y búsqueda todavía nos faltan herramientas, o a que estamos buscando solo monogénicas y se nos están escapando las poligénicas? Em, Buena pregunta, por supuesto. Yo creo que es una combinación de varias cosas. En primera parte, el diagnóstico, la secuenciación genética se está volviendo tan barata que todo el mundo puede secuenciar pacientes a día de hoy. No todo el mundo, pero la secuenciación es mucho más común de lo que era incluso hace 5 años. Entonces siempre tienes este problema que es, encuentras una mutación en un paciente, una mutación incluso en un gen conocido, ¿y es esta mutación causante de la enfermedad? Pues el problema es que solo con la secuenciación, a no ser que encuentres la misma mutación que ya se ha descrito, no puedes concluir, necesitas los estudios funcionales. Los estudios funcionales es lo que lleva más tiempo y lleva más dinero, y eso obviamente no lo puede hacer todo el mundo porque necesitas un tipo de experiencia que no todos los laboratorios tienen. Entonces, parte de los problemas en la falta de diagnóstico genético para este tipo de pacientes es que, a pesar de que encuentras las mutaciones, no puedes concluir que las mutaciones causan la enfermedad porque no haces los estudios funcionales. Y luego, por otra parte, estamos secuenciando exomas. El exoma es un porcentaje muy pequeño del genoma, lo cual quiere decir que puede que haya mutaciones en sitios que de momento, primero, no las localizamos porque no hacemos secuenciación de genoma, y segundo, incluso si localizásemos esas mutaciones, no sabemos suficiente de las regiones genómicas no codificantes como para intentar, como para saber cuál es el mecanismo que estas mutaciones causan. Otra opción, y es que también por exoma no detectamos los números de el cambio en número de copias, como recombinaciones que se llevan a la delección de partes de genes y demás. Eso estamos trabajando para desarrollar un método más asequible que la secuenciación de genoma y demás. Así que esperemos tener algo de esto en breve. Pero bueno, también de vuelta al punto de Rebeca, efectivamente, estamos mirando todo como monogénicas, cuando es verdad que, porque algunas de las mutaciones o algunos de los pacientes pueden tener una enfermedad poligénica. Muy bien. Rubén, Alberto quería preguntarte algo. Ujú. Hola, Rubén. Sí, bueno, es una cosa así muy general, pero sobre el SPPL2A, el Sí. primer caso que nos has contado, del que yo no tenía ni idea, evidentemente he aprendido aquí mucho, pero veo que lo tenéis ya bastante claro y ¿tenéis alguna estrategia de cómo tratar a estos pacientes? Porque curiosamente veo que las dos mutaciones que tenéis son de splicing. Ujú. No sé si tenéis algún proyecto de cómo abordar esto, de cuerpos, moléculas pequeñas. Pues realmente, a pesar de que la inmunología es bastante clara en el sentido de que esas células dendríticas faltan, estos pacientes solo tienen enfermedad en exposición primaria. Se les puso la vacuna de la BCG, desarrollaron en ambos casos lo que se llama BCGitis, que es básicamente que la bacteria crece en los ganglios linfáticos axilares en el lado de la inoculación, y lo que básicamente se les hizo, se les puso tratamiento con fármacos antimicobacterianos, y se les hizo cirugía para quitar o para drenar los ganglios linfáticos. Se hizo eso, y estos pacientes, y hace ya que se diagnosticaron como 10 años, estos pacientes están totalmente sanos ahora. Así que parece que ese PPL2A y por ende estas células dendríticas son importantes en exposición primaria, pero una vez el sistema inmune adaptativo ha aprendido lo que es una micobacteria, ya es más redundante. Y entiendo que estos pacientes hacen anticuerpos frente a micobacterias Ujú. sin problema. Sin ningún Ah, problema. Las células B, por lo que nosotros sabemos, están intactas. Tienen una acumulación muy grande del fragmento N-terminal de CD74, por lo tanto los están monitorizando por posible riesgo de linfoma de célula B, pero por lo que sabemos o por lo que hemos visto hasta ahora, las células B funcionan perfectamente. gracias.
En relación con esto, Rubén, te quería comentar porque me ha llamado la atención, has mencionado que al parecer un laboratorio te había desarrollado un fármaco para inhibir esta proteína SPPL2A, pensando que iba para pacientes de linfoma, antes de saber que realmente en humanos la deficiencia no afectaba la producción de las células B, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinas? Que hay veces que se precipitan, que se da excesiva importancia a los resultados que se obtienen en modelos de ratón, por ejemplo, antes de confirmarlos en humanos. ¿Te parece que es precipitado o que es un ejemplo, digamos, de esa precipitación? ¿Qué opinas? Eh, Hombre, yo es que trabajando solo en humanos, pues siempre mantengo a las afueras del tema de ratón, ¿no? Pero claro, es que es un poco complicado, ¿no? Si tú tienes un ratón con un fenotipo tan claro y no sabes si vas a encontrar una deficiencia en humanos ni qué va a ser esa deficiencia, pues bueno, al fin y al cabo muchos de los fármacos que se han desarrollado para muchas enfermedades se desarrollan en ratón y no hay deficiencia del target en humano y siguen siendo fármacos muy válidos. Ahí ya entra pues el tema de estudios clínicos y ver cómo de efectivos son y cómo de poco tóxicos. Entonces, bueno, obviamente si tienes una deficiencia de una molécula en humanos, eso es información de primera mano que se tiene que tener en cuenta, pero claro, es difícil basar un desarrollo farmacológico en algo de lo que no tienes datos y no sabes si vas a conseguir datos. Hay más. Y bueno, te comento, te dan las gracias y te felicitan por la charla, pues Margarita y también María Bravo, que es de Inmunología aquí de La Paz, que dice que, bueno, pues que el desarrollo experimental es muy complicado, pero les ha gustado seguirlo y aprender de él. Y Muchas Rebe gracias. te felicita por haber conseguido establecerte ahí, tener tu propio laboratorio en la Universidad de Vanderbilt. Muchas Y gracias, Rebe. no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Vosotros. Pues no te quiero detener mucho, Rubén, porque, en fin, a ver si te da tiempo a echarte una cabezadita antes de ir No, al no, trabajo. ayer me fui a la cama a las 9, así que yo ya estoy en Ah, hasta lo que bueno, queda del bueno, día. pues no está mal. Pero yo no me resisto. A ver, una preguntita para que recuerdes tus tiempos del complemento. Ahí va. A ver, ¿y la COVID-19? O sea, Sí. no sé si, bueno, has tenido opción o curiosidad por seguir un poquillo la publicación de algunos artículos que relacionan el complemento o variantes genéticas del complemento y la COVID, ¿sí o no? Ujú. No, no, No. sí, no, lo que no sé Perdón. si lo has seguido un poco. No, He seguido sobre todo los estudios que salieron al principio, bueno, al principio, lo sí, que quieras llamar el principio, ¿no? Pero en mayo del año pasado que hubo bastantes estudios que estudiaban marcadores de activación del complemento como C3A, C4A, C5A, no en riesgo, pero eso como marcadores de severidad de la enfermedad. sí. Eso, eh, Bueno, a ver que no te se había preocupes, es que cortado. hace Eso justo un ahí es año. donde me quedé, ya no he mirado la parte Te, genética. te quedaste en mayo. Si hubieras llegado a octubre del año pasado, ojo, pues hubieras visto un trabajo que se Sí. publicó en Nature Medicine y en el que analizaban genes candidatos, digamos, de complemento y de la coagulación para ver si los podían relacionar con Ujú. gravedad en COVID-19. Y te lo comento porque es que uno de las variantes genéticas que se asociaba, pero como con protección, es precisamente una que tú conoces muy bien, que es la variante que está del C3, que está en la posición 102, Mm, que forma parte del complotipo 102. famoso Mm. en el que tú trabajaste, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco a raíz de esta observación, que no sé muy bien cuál es el recorrido que ha tenido luego, ¿no? Porque al parecer la variante que causa riesgo a síndrome hemolítico urémico, el C3, protege Mm. frente a la gravedad de la COVID, ¿no? Entonces, bueno, era simplemente si querías tú, como Lo el cual complotipo tendría, lo está cual tendría relacionado, sentido, ¿no? ¿qué pensabas tú de eso? Porque a Hombre, mí me chocó un poquito ese hallazgo. mm, hombre, en hemolítico urémico tienes un exceso de activación de complemento
Y parece ser que en COVID, por lo menos en determinadas zonas y determinados aspectos de la enfermedad, que parece ser una enfermedad bastante más compleja que que una infección viral, pues si tienes exceso de activación proinflamatoria, pues eso es detrimental a la hora de, vamos, de luchar contra el bicho, ¿no? O contra las consecuencias de la infección. Entonces, no lo había leído, pero no me sorprende que variantes en el complemento que reducen un poco la actividad basal, pues protegen sí, te protegen un poco contra esto. Esto sí que se ha visto, sobre todo más en temas de inmunidad, de inmunofenotipado y cosas así. Personas que tienen un poco, no son inmunosuprimidas, pero tienen el sistema inmune un poco más flojo, pues sí que se ve que por lo menos a la hora de desarrollar este fenotipo inflamatorio, el MISC que algunos desarrollan, pues sí que se ve vamos, que tener menos sistema inmune parece ser bueno en algunos contextos. Muy bien, Rubén Majo. Pues nada, ya sí que te dejamos y te reitero las gracias de verdad por tu charla y por haberte unido a ella a estas horas. Y nada, pues que te No, vaya no, muy gracias a bien. vosotros por la invitación. Y dentro, a ver si te vemos pronto por aquí y en alguna ocasión nos Hombre, puedes dar un seminario, pero presencial. en persona, ¿no? Sí, que Sí, aparte tenía que haberos dado este seminario en marzo del 2020. sí, Joder. efectivamente. Efectivamente, Sí, que estábamos. Bueno, pero al final ha podido ser, aunque sea sí, sí, desde siempre la se apaña. distancia. Gracias, Rubén. Y Efectivamente. bueno, Pues nada, muchas gracias a todos y nada, si tenéis alguna pregunta más, mandarme un mail o lo que os haga falta. sí, si tenéis alguna curiosidad, alguna queréis contactar con Rubén, puedo pasar su Sí, sí, desde dirección luego. de correo electrónico. No sé si la tenías puesta a lo mejor quizá en Sí, la el. puedo poner otra vez si queréis. Vale, muy bien. La dejamos Pues ahí nada, hasta. adiós, Ahí Rubén. está. Un Hasta beso. luego. Adiós.